Vamos a hacer vibe coding con Google AI Studio. Entonces, tenemos aquí nuestro viejo conocido, el portfolio UX, que es verdad que aquí he montado en un mismo frame el giro y el header. Lo copio simplemente como un PNG y me lo debería llevar a Google AI Studio. Y ya lo hice. Lo pegué en la caja de prompt y le metí un prompt que antes redacté en ChatGPT. Es decir, con lenguaje natural le fui pidiendo lo que quería construir a partir de un diseño. Lo copié, lo pegué en Google Studio y aquí me dejó esto. Entonces, vamos a hacer full screen. Lo ha hecho bastante bien. Fijaros que tienen tiene un estado selected, el estado default, el over, la interactividad. A ver, no, la interacción no la hizo, no pasa nada. Aquí montó el componente card, pero claro, yo tenía en el diseño una card en estado over, forzada de estado over, y las demás están así. No pasa nada. Voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a usar Google Studio para ir puliendo estas cosas. El footer lo ha dejado bastante bien. Yo si aquí activo el responsive, está bien, pero no es lo que más me gusta. Y me voy a explicar. Seguramente será, fijaros cómo son las cosas, ¿eh? Lo que estáis viendo aquí es lo que lo que Google AI Studio construyó a partir del prompt que le pedí a ChatGPT. Pero, tengo que ser sincero, yo esto lo probé hoy por la tarde. Entonces, primero voy a ir un momento a Figma otra vez y voy a irme a otro proyecto dentro de Google AI Studio, que es lo mismo, no lo estáis viendo vosotros, pero ahora lo entenderéis. Voy a abrir otra pestaña. Mirad. En esta escena no, Juan. Aquí. Mirad lo que hizo aquí. Y este fue un prompt infinitamente menor. Ojito, ¿eh? Él solo puso las imágenes. Y fijaros cómo funciona aquí el responsive. Me da la sensación que está un poco mejor, porque a mí personalmente yo quiero que el encabezado y el pre-title y la información, o bueno, la descripción, esté por encima de la imagen. Incluso habíamos dicho que en los breakpoints pequeños la imagen del giro no iba a aparecer. Pero a mí me da, esto tiene como más cuerpo, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, estamos aprendiendo a usar Google AI Studio. Nos vamos a ir con la versión anterior. Uy, con la versión anterior, dije, un momento. Ahora sí. Chrome. Vale. Y primero, ¿yo por qué hago este vídeo? Porque quiero mostrarles cómo voy construyendo cosas con el lenguaje natural. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo quiero que todas las tarjetas tengan este aspecto por defecto y este aspecto cuando hacemos over. Entonces, ¿qué haría yo con Google AI Studio? Utilizaría esta herramienta que me parece bastante, la herramienta de anotaciones. No lo estáis viendo vosotros aquí, pero ¿veis? Bueno, me dice que lo continúo. Okay, vale. Me abre este toolbar aquí y, por ejemplo, voy a ponerlo en rojo para que se vea bien. Voy a marcar esto y con el lápiz, por ejemplo, voy a poner aquí 1, voy a poner 2. Entonces, con este botón mando esto a el prompt, ¿ok? Como una captura. Lo que antes hacíamos a mano, aquí se hace con herramientas un poquitito más fácil, o más rápido, mejor dicho. Entonces, aquí le voy a poner lo siguiente.
Para eso sí me voy a ir a la escena de los prompts y voy a poner esto. Le digo, por ejemplo, actualiza el componente card con dos estados. Default tendrá el aspecto de la card marcada con 2. Over usará el aspecto marcado con 1. Ya está. Bueno, después actualiza el grid con instancias del card. Hoy no estoy finalmente. Copio, me voy a aquí y se lo pego. Junto a la captura que hice con la herramienta de anotación. Vale, estoy leyendo vuestros comentarios. No me puedo creer lo de haber estar muteado. No me lo puedo creer. Ay, ay, ay. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué hace. Estos últimos días lo estoy probando con Gemini 3 Pro, pero antes lo usaba con el anterior, que es el Gemini 2, creo, y iba más rápido. Es verdad que el resultado era diferente. Vamos a ver qué hace. En esta pestaña, bueno, en la otra pestaña de Figma, mirad, aquí vamos a preguntarle en un rato, cuando hagamos unas pruebas más con esta landing del portfolio, vamos a preguntarle o a pedirle a Google AI Studio que construya sin diseño la landing que hicimos de UX FOMO, a ver qué tal sale. Chrome otra vez. El anterior era Gemini 2.5, 2.5 Flash y esos creo. Sí. ¿No había un Pro? No sé. Puede ser. Vale, esto sigue pensando. Qué buena UX Talk la de ayer, ¿eh? Qué buena que estuvo. Mucha gente nueva además. La UX Talk es la charla que hacemos todos los jueves en nuestra comunidad que tenemos en Discord. ¿Cómo llegar? Pues muy fácil. Entrando en juanbol.com/Discord, entráis directamente o también podéis leer el código QR con vuestro teléfono móvil o celular. Dicho esto, me vuelvo a ver aquí a Google Studio, sigue trabajando. A ver, ¿qué más cosas podemos arreglar? Por ejemplo, vamos a probar otra vez. A ver, lo vamos a probar ahora, ¿no? Si yo pongo full, si probamos el comportamiento de los textos en los diferentes breakpoints, van cambiando de tamaño, como se lo pedí en el prompt. Y ahora esto se actualizó por lo que veo, ¿eh? A ver, entonces, lo que le había pedido era el estado default en todos los grids y el over. Lo hizo. Lo hizo. Hay una cosa que me gusta mucho de Google AI Studio, es lo siguiente. A medida que yo le voy pidiendo cosas, cuando vamos al apartado Code, encontré que entiende, no sé si esto es del Gemini 3 Pro, pero entiende mucho mejor cuando tiene que hacer componentes. Yo se lo dije, pero lo hace muy bien. Desde mi punto de vista, ¿no? Que no es el de un developer puro y duro. Otras cosas que he probado es, aquí está trabajando con React, pero yo con un simple prompt le puedo decir que todo este proyecto lo convierta, lo traduce, para que lo traduzca a código de Astro. Y lo que he probado es, lo traduje a Astro, me he descargado toda
la aplicación, todo este proyecto, lo metí en mi entorno local donde tengo mi tinglado montado con Astro, con Node.js, y funciona perfectamente. Es increíble. Y después se puede seguir iterando ahí en offline. Quizás con ayuda del mismo Google AI Studio o de otra IA. Y está perfecto. Eso me gustó muchísimo. Ahora, que comenté lo de los componentes. Vale, esto está arreglado, digamos. Otra cosa que quiero arreglar es lo siguiente. Tenemos el budget. El budget está trayéndose con un tamaño parecido al que teníamos en Design. A ver. Sí. Entonces, yo quiero iterarlo en Google AI Studio. Entonces, me vengo aquí, estoy aquí, y le digo, con la misma herramienta de anotaciones. La mando. Voy a pedirle varias cosas aquí. Me voy a ir a la caja de prompt y voy a pedir. Bueno, antes voy a hacer una cosa. Chrome. Quiero verlo otra vez. Él tenía un componente. No tiene un componente budget. Fijaros. Vamos a pedirle que genere un componente budget con algunos cambios. Lo haré. Me voy a la caja de prompt. Sí, aquí. Y le digo. Crea un componente budget con el diseño que te marco, con la captura que adjunto. Usa un tamaño de 16 píxeles en el breakpoint XL. Es decir, le estoy diciendo que ese budget tenga un texto más grande en el breakpoint XL. Y además le voy a decir, ajusta el tamaño del texto y de los paddings en los demás breakpoints. Se lo voy a decir simplemente así. Y evidentemente, si lo hace, en los más pequeños lo irá achicando un poquitito. Y le voy a decir una cosa más. El tamaño de texto más pequeño, se lo estoy poniendo bastante fácil, debe ser de 14 píxeles. En el budget, bueno, y después lo último. Introduce, o mejor dicho, actualiza el card con instancias del nuevo componente budget. Es decir, le estoy diciendo, crea el componente, prepáralo con esos cambios en los diferentes breakpoints y después usa instancias en el componente card. Vamos a ver si lo hace todo. Lo copio, me voy a Chrome otra vez y con esto lo pego. Se lo mando. Ignacio, muy buenas. A ver qué pone aquí. Tomás dijo algo. Hay que ajustar los tamaños del botón. Sí, justo. Bueno, empezamos al botón, Tomás. Al botón voy a hacer lo siguiente. Así como le pedí cosas al budget, voy a pedirle que actualice el componente botón, porque sí lo tiene. El botón... Ah, no lo tiene. Hostia. Que cree el componente botón. En realidad lo tiene en el otro proyecto. Aquí sí. Mirad. Aquí seguro. ¿Veis? Bueno, y repito, este fue el prompt que hice sin la asistencia de ChatGPT, solamente con mis palabras. Venga, voy a cambiar otra vez aquí y lo dejo. Entonces, el componente botón va a ser un componente, va a tener al menos 3 tamaños, le voy a pedir, y también le pediré 3 estados: default, over y active. Y seguramente lo va a hacer. Y se lo voy a decir sin pasarle a diseño. Y una cosa, no sé si pedirle, no sé, tengo una duda.
Para el componente botón, fijaros que esto tiene una transformación que no, a mí no me gusta nada esto, pero bueno. Y repito, aquí no los montó, ¿eh? Fijaros. Al final voy a ser mejor que ChatGPT pregunteando. Decía, aquí usamos botones. Aquí también usaremos botones cuando esté el menú de la V1. ¿Aquí qué usamos? ¿Usamos botones sabiendo que tenemos un nuevo estado active? ¿O construimos un componente de tab? Tomás dice, demasiado motion en ese botón para Juan, completamente. Ese comentario de Tomás tiene mucha relación con lo que hablamos ayer en la UX Talk. Muy buenas, Antonio, qué bien, qué bueno verte por aquí, bienvenido. Hay más comentarios entre vosotros. Esto terminó, ¿no? Sí, y le había pedido, sí, el budget, el componente budget. A ver, si voy a poner full screen. Voy a cambiar. Aquí ya hay un cambio de tamaño. 14, sí, hay cambio de tamaño, ¿eh? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Veo que lo ha hecho y para comprobarlo me voy a ir otra vez a la parte de código. Primero veo que está el componente budget. Fijaros que está definiendo, voy a agrandarlo para que lo veáis, ¿lo veis? Está definiendo el tamaño de texto correcto. Para XL usa el texto base. Y entiendo que no, esto es el texto base, estos son los paddings del botón. Aquí, en el breakpoint XL, es decir, de XL hacia 2XL, va a usar estos tamaños de texto y estos paddings. Pero para el breakpoint MD, del breakpoint MD hacia abajo, creo, usará esto. Estoy leyendo un poco, pero va más o menos por aquí. Es decir, aquí básicamente se le está diciendo, vale, al componente budget, ponle estos parámetros en estos breakpoints y en estos breakpoints. Tengo que aprenderme bien la nomenclatura de esto, porque todavía no estoy muy fino. Pero bueno, paso a paso. Entonces, ha creado el componente budget con los diferentes tamaños, ya lo hemos visto también en la vista previa. Y si me voy al componente card, debería estar la llamada al budget, correcto. Correcto. Es el budget, le está diciendo cómo lo tiene que posicionar en los distintos breakpoints. ¿Correcto? Creo que va por ahí. Está muy bien, está muy bien. Venga, sigo. Hay que copiar. No sé si eso, Tomás, es para mí o qué. Pero bueno, dímelo. Venga, yo voy a seguir. Voy a montar lo del botón. Voy a montar lo del botón. Ahora, capturita del botón. O bueno, también hay flechitas para ciertas cosas. Está muy bien. Añado. Me voy a la caja de prompt y le digo. Crea un componente button con 3 tamaños. SM, MD y LG. Aplica el tamaño LG, tendrá un label de 18 píxeles. Aplica la misma lógica con el label y los paddings del botón que usaste con el budget. No me quiero repetir. Lo va a entender. Además, ya le hemos pedido los 3 tamaños. Los estados. Crea
tres estados, perdón, sí, default, over y active. Y le voy a decir, sabiendo que active usará el color neutral, por ejemplo, 900 de Tailwind. Crea dos tipos. El que ves en la captura será el primary. Y el secondary hazlo con los colores a la inversa. Básicamente sería como, como nuestro secundario original. Bueno, vamos a ver qué hace. Ok. Copio todo esto, me voy otra vez a... No, a Figma no, a... Lo tengo aquí, Juan. Lo tengo aquí, aquí. Pum. Sí, para el código que viste, el budget, para ahí. Ok. No tenéis la sensación, son cosas muy simples, es verdad, en esta landing es muy simple, pero no tenéis la sensación que va mucho mejor que hace un mes o 2 meses cuando usábamos el Figma Make, por ejemplo, o cuando usamos, ¿cuál otro? El Stitch. Yo es que anoche mismo estuve construyendo en otro de los proyectos que tengo en Google AI Studio un template para mi web en Astro versión 2. No le puse ni diseño, le fui diciendo las cosas y encima como uso el micro, se lo fui dictando y lo hace todo bien. Lo hace todo bien. Lo que no he probado ahora es si montó el desplegable en responsive. Entonces, si yo hago así y activo la vista responsive, donde aparece el... No aparece el menú. Ni siquiera... ¿Dónde apareció? Aparecía en el otro proyecto que tengo, ¿no? A ver. Sí. Aquí no activa nada. Pero en el mío sí. Bueno. Es decir, le había dicho... Lo había hecho un poco... Lo había creado solo, pero lo hacía un poco mal. Entonces le dije, cuando el usuario pinche en el menú de hamburguesa o el icono de hamburguesa, abre un overlay a pantalla completa, es decir, con el ancho y el alto, con un icono cross o un close, para cerrarlo, y muestra los ítems del nav en vertical. Le puse que lo ponga en un tamaño de 22 píxeles y quedó perfecto. Perfecto. Después lo probé en el móvil y quedó genial. Bueno, a ver, esto no, esto es aquí. Esto lo terminó, en teoría hizo el botón. A ver qué hizo en el botón. En realidad, vale, ya no tiene el... Primero, vamos a ver si lo refactorizó. Bueno, si lo construyó. Lo construyó. Fijaros como aquí pone los tamaños, correcto. Tiene los tamaños de label, de paddings para los diferentes breakpoints. Qué bueno, qué bueno. El primary, secondary. Y bien, entonces, en principio funciona. No tenemos por ahora ningún otro botón. Vale, pero le voy a decir lo siguiente. Añade debajo del botón, una muestra con todos los estados y tamaños de primary y secondary.
Ok, me voy aquí y se lo pido. En teoría lo debería poner aquí, ¿eh? Simplemente para verlo, en plan playground. Ahí. Por ahora sí funciona mejor. Pero con todas las herramientas hubo momentos muy buenos y después hace lo que sea. A ver, a ver. A ver. Con Gemini, no solamente con 3, con la versión anterior, la 2.5 Flash que decía Tomás, o la otra, yo estoy bastante contento con lo que fui probando y construyendo. Lo que pasa es que no me termino de... Y eso que la tengo de pago porque la tengo dentro de Google Workspace, pero no me termino de acostumbrar para dedicarle todas las horas que le dedico a la IA al día, que son muchas, porque ChatGPT tiene eso de la memoria y para mí eso es fundamental, ¿eh? Para mí eso es fundamental. A mí lo que me gusta también de Gemini es que está completamente pegado a mi workspace, con lo cual, sin embargo, la memoria de ChatGPT le sigue ganando. Fijaros cómo lo hizo bien, ¿eh? Están los 3 tamaños. Por ahí hay que ajustar un poquito de paddings. Aquí, por ejemplo, al large habría que pedirle un poquito de cariño, darle un poquito de cariño. Hay una cosa... Vale, aquí están estos son los tamaños, los estados, tamaños y estados. Fijaros qué bueno. Yo le dije, hazlo al revés. Es decir, utiliza los colores a la inversa. Y en ese momento cuando lo dije, pensé, los nuestros tienen un stroke. Pero ¿qué pasa? Dije también, no le voy a decir nada más, a ver si, y a ver si yo estaba pensando, a ver si pone el stroke. Y lo puso. Y estos no tienen stroke. Esta es una decisión que ha tomado la máquina sola y esto es fabuloso. Entonces aquí, sin irme a la caja de prompt, le voy a decir, bueno, no, lo voy a hacer yo. Me voy a ir al código, me voy a ir al giro, debería estar aquí. El giro, sí, correcto, correcto. A ver, que no la quiero liar tampoco, ¿eh? Puedo hacer pantalla completa, o por lo menos hacer así. Entonces, aquí tengo el primary button. Venga, este es el bloque de primary buttons. Vale, aquí está el showcase de los botones. Vale, todo esto lo voy a quitar. ¿No puedo coger todo el árbol? No. O no lo sé hacer así. Yo lo pincho. A ver. Uy. Atención. Es esta. Vale. Sería hasta aquí. ¿Verdad? No. Sí, hasta aquí. A ver si rompo algo. Corto. En teoría está el text div, el avatar, el pretitle, el H1, la información y el botón. Sí, ahora si me voy a preview, perfecto, lo deja como antes. Esto está bueno lo de tocar el código, porque poquito a poco nos vamos acostumbrando nosotros los UX designers a tocar el código y a ver que si lo tocamos, y si lo tocamos con cuidado, no se rompe nada. Entonces, eso está muy bien. Y tengo entendido que cuando nosotros hacemos un cambio como este, no estamos usando ningún crédito, ningún token, porque simplemente, bueno, creo, lo estoy hablando sin saber, pero eso está muy bien. Dicho esto, preview, ya tenemos los botones. Le ajustamos el padding al large. Creo que no voy a perder tiempo ahora. Voy a hacer otra cosa. Entonces hacemos un tab o usamos botones. Podemos probar y decirle. Podemos probar y decirle lo siguiente. Crea un... bueno, no. Actualiza este bloque
con instancias del componente botón. Se lo voy a decir así, a ver si él solo coge por lo menos un tamaño MD o un SM. Entonces, me vuelvo a Chrome y se lo pego. Vamos a ver qué hace. Mientras tanto, voy a quedar un momento aquí, pero yo me voy a ir a Figma porque quiero identificar el diseño que le vamos a pedir en la segunda parte de lo diré, vídeo. No está fina, pero aquí, mirad, no es el diseño final, es una prueba que hice una de estas tardes, se los comentaba a los chicos creo que en la UX Talk de la semana que viene, de la semana pasada, perdón. Ok, nuestra vieja landing de UX FOMO, que habíamos empezado, la habíamos parado, mea culpa. Dije, voy a darle una vuelta de tuerca generando imágenes con FreePic. Ahí. Y hoy voy a copiar todo esto, que tiene un montón de cosas, y a ver qué hace simplemente con un prompt, ¿eh? Y no pasado por ChatGPT. Venga, lo dejo por aquí un momento y me voy a ir otra vez a Chrome. Vale, esto tiene otro aspecto. Creo que usó el tamaño MD. Lo que pasa es que el botón Active, a ver, aquí no ha hecho, todavía no, hoy no estoy leyendo nada de aquí. Ah, no, sigue trabajando. Me callo la boca. Me callo la boca. En teoría, ok, en el giro, a ver si me voy al código y yo me voy al giro, tendrá un bloque de tabs aquí, navlink, esto de aquí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no, esto no es, sí. No, ¿dónde cojones? Estoy en el footer, Juan, estoy en el footer. Yo también. Giro. Madre mía. Ok, no. ¿Esto estará en el grid section? No. Estará en filter bar. Bottom. Pero ¿de dónde está mostrando las distintas opciones? Yo tengo aquí algún filter bar, props. ¿Dónde podría estar esto? A ver si lo estáis poniendo. Sí, estaba en el footer, Tomás, gracias. Dios mío. En las constantes, correcto, en las constantes. Filter bars. Bien. Voy a poner all aquí, por ejemplo. Y si me voy a preview, no sé si lo tengo que guardar. No. All, vale, era eso. Entonces, el filter bar. En el filter bar, ¿dónde debería estar la mención a los botones? Digo. Sí, aquí, bueno, aquí un botón. Bueno, claro, aquí pone el componente botón con los props para mostrar los distintos elementos. Ok. Lo que pasa es que hay una cosa que no me convence. Aquí, el bloque active tiene un color que no existe. Y, por lo que veo, se lo está dando aquí. Correcto. Se lo está dando aquí. Sí, claro, pone aquí, active. Bien. Entonces, ahora,
también me voy a hacer un nuevo apunte y voy a decir, ¡ay! Bueno, también, así. Añado y voy a poner lo siguiente. Ahí. Ajusta los colores de estos botones. No, aplica a estos botones los colores que hemos los colores que tiene por defecto el botón. Le voy a poner así, el componente botón. Esto quiere decir que el active debería ser con el color de fondo neutral 900. Si mal no recuerdo. Correcto, porque lo teníamos en el playground. Ahora no lo recuerdo muy bien, pero vamos a ver. Vamos a probar. Pego y mando. Si alguien echa para atrás un poquito el vídeo, a lo mejor nos puede, o me puede ayudar a mí, a recordar el placeholder. Tenía los tamaños, los tamaños, los colores, pero en ningún momento vi el color over de tanto el primary como el secondary, pero no se me ocurrió a mí pinchar a ver si estaba como active. Ahí no sé si me lo entendió, ¿eh? Lo vamos viendo. Lo vamos viendo. Después que arregle esto, ¿cuánto llevamos? Ya vamos a intentar hacerlo de la landing de UX FOMO. También habría que pedirle que oculte en el breakpoint. Aquí estamos usando los 5, me parece, no los 6. Que oculte la imagen del giro, por lo menos en el MD y el SM. A ver, aquí lo trabajo, no, todavía no. Eso sería una cosa que habría que hacer. También habría que revisar los gaps de todos los bloques. Pero bueno, eso ya será para en algún otro momento si cabe, si no, no. Esto igualmente lo seguimos trabajando en Figma Sites. Y por mi parte yo en Astro, elemento que también compartiré, como estoy haciendo con los templates de Figma Sites, a través de el newsletter, mi web y mi perfil de LinkedIn. Ok, esto está hecho. ¿Ya lo hizo? Sí. Lo que pasa es que aquí no hizo nada. O no me entendió. Ok. Nada, esto se lo comió. No pierdo más tiempo con esto. Vamos a seguir con otra cosa. Un segundito. Voy a Figma para pegar esto, pero también para crear un nuevo proyecto aquí. Estoy y en Figma voy a copiar esto, todo esto en PNG, como PNG. Resumiendo, a mí me está gustando bastante cómo está funcionando Google Studio. Lo recomiendo probar porque, y encima es gratuito, ¿eh? Está funcionando muy bien. Venga, me voy a Chrome, le pego esto. Ok, fijaros que larga la landing. Me voy aquí y le digo, simplemente, crea el HTML y CSS de esta landing usando Tailwind 4.x. Haz que funcione el responsive en los 5 breakpoints. 5 breakpoints. Digo 5 porque ahora Tailwind tiene 5. El sexto lo arrastro yo desde hace un montón de tiempo.
¿Qué más le podemos decir? Sé fiel a los colores espaciados. Paddings, no los vas a ver, pero los va a tener que pensar. Paddings, gaps y margin de todos los bloques. ¿Qué más le decimos? Crea componentes a medida. Ya está. Con esto, solo a ver qué hace Google Studio. Esto sí que no lo probé esta tarde. Esto no lo probé. No sé qué va a salir. Los tambores de Tomás. La hora de la verdad. Dice, se viene la hora de la verdad. Otra cosa que lo que sí había pensado esta tarde y que no lo hice es, voy a coger la captura, la voy a poner en ChatGPT, voy a decir que a partir de la captura construya un hiperprompt para construir eso en Google Studio. Pero viendo que yo he tenido mejores resultados, porque realmente lo creo, que con la landing del portfolio, a ver qué sale con esto. Pero la idea de que el programa lo construye ChatGPT no es mala idea. También lo podemos probar si queda un poco de tiempo. A ver qué tal. Fijaros cómo está construyendo el header, el giro, los cursos, los beneficios, los eventos. Ahí son cosas muy conocidas, pero ahí tiene muchos elementos. La comunidad. ¿Qué habrá hecho con la comunidad? ¿Recordáis cuando cogimos ese bloque de comunidad e intentamos, que quedó más o menos un poco cojo, pero que intentamos animarlo con los bloques de código de Figma Sites, que al final, como dice Tomás, antes de generar un super prompt, fíjate si hay límite de palabras en la caja de prompt. ¿Te refieres aquí? Lo puedo probar, lo voy a probar luego. A ver. A ver. Bueno. Mira, yo lo pruebo ahora. Le voy a meter de Miss Lorem Ipsum creo que no, pero lo podemos probar. Vamos a ver, full screen. Ay. Bueno, evidentemente no cogió las imágenes, está excelente. Fijaros cómo aquí tenemos botones con sus estados, links con sus estados. O sea, aquí se fuma animaciones, pero bueno, vale, podrían valer. Aquí puso una imagen, ok, no pasa nada, pero fijar, madre mía. Ojo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Un estado over para las cards. Vale, bien. Eventos. Y los eventos lo dejó igual. Y el tema de las cards, aquí puso, claro, aquí no sé, aquí lo hizo rápido. Las preguntas frecuentes también. Los posts, aquí no sé por qué se olvidó de usar estilos, ¿no? Porque en los encabezados de otros sitios están más o menos todos bien. Es verdad que a ver, ¿será que nuestro diseño tiene un poco de... que puede ser también, ¿eh? Aquí hay como inconsistencia en los font weight. Ah, me callo la boca. Lo hizo bien, como lo teníamos aquí. Me callo la boca. Muy bien. ¿Sí o no? El footer. Sí, muy bien. Y ahora,
Y ahora una prueba buena, la del responsive. Hemos visto que lo... A ver. Ok. Vamos a ver cómo se comportan los demás. Vale. Por ahí que habría que pulir cosas, pero esto a mí, en este breakpoint, me gustarían 2 columnas. Aquí ya no sé. Pero bien. A ver, aquí. Si los viejos del canal recordáis que este componente, a este card le dimos mucho cariño jugando con los max width y los min width del auto layout. Y creo recordar que funcionaba más o menos así en los diferentes breakpoints. ¿Menú? Fijaros que aquí el menú lo hizo... Joder. Está muy bien. Una hora y media jugando con max width y... Sí, sí. Fijaros el desplegable, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ojito. Ojito. Yo, en un momento cuando llegué a las fax, dije, venga, habrá creado los acordeones con las fax, pero no, vale, no pasa nada. Pero el caos que teníamos lo ha hecho bien. No sé, el responsive del header. Vale, aquí sí. Lanzará el icono de hamburguesa. Sí, correcto. La construcción esta, no sé si me convence, pero está bien. No está mal. Por ser lo primero que haya devuelto. Por ejemplo, aquí sí me gustaría que, yo creo que sería mejor que en lugar del link en el NCSTA estuviera en toda la tarjeta. Aquí no lo hace. Y en la de post, no. En la de post ni siquiera pone link. Pero bueno, está bastante bien. Vale. Podemos probar pedirle a GPT que construya un componente, un prompt, a ver qué hace. Vamos a lo siguiente. Voy otra vez a Figma. Lo voy a copiar otra vez. Curioso que aquí tiene vectores. Claro, aquí tiene vectores, no tiene texto. Bueno, nada. Venga, copio otra vez como PNG. Sin usar atajo de teclado. Para Tomás. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a Chrome. Todavía no lo estáis... No, me voy a ir a Chrome solo. No, me voy a ir a Chrome, coño. Sí, me lié. Chrome. Chat GPT. Vale, y le voy a decir. Analiza el diseño de esta landing y crea un prompt para usarlo en Google AI Studio. Lo va a hacer siguiendo los guidelines que le pedí en el proyecto este que yo tengo aquí, este verde, que se llama Soy Developer, como estáis viendo. Aquí tengo una Biblia. Tomás dice, yo creo que es... A ver, ¿qué pones aquí, Tomás? No había leído esto, Tomás. Vamos tirando el currículum en una panadería. Por Dios, no. Dice Tomás también. Y Edith suda frío. Dice Tomás, yo creo que usaría un flujo de trabajo pidiendo sección por sección. Como lo hicimos alguna vez. Porque ver tantos detalles me abruma. Le paso una sección, la termino de pulir y después paso a otra. Sí, sería lo suyo. Así fuimos construyendo las primeras veces, no me deje mentir, en Figma Make. Y aunque el Figma Make de aquella época era lo que era, no hemos obtenido malos resultados. Sobre todo en las primeras semanas. No me deje mentir, Tomás.
A menos que sea para validar ideas, así... Ahí sí uso lo primero que salga, claro. Dice Antonio, ¿por qué no lo copias mejor en SVG? ¿Te refieres al logo? Claro, yo ahora podría decirle, copiar el SVG, pegárselo en el prompt y dile, reemplaza los logos del header y del footer con este SVG, por ejemplo. Tomás dice, ya me veo haciendo ya me veo haciendo panes con Autolayout. Exactamente, llegamos a dominar Figma Make de esa manera. Para que no se invente nada. Bien, dicho esto, voy a copiar todo esto. Si queréis, estos guidelines también los puedo pegar en el hilo de este post, de este directo, mejor dicho, en Discord. Junto también a esto que voy a copiar. Que voy a pegar también después. Venga, me voy a ir a Chrome. Bueno, aunque estoy en Chrome, me voy a ir aquí. No, a ver, un segundito. Juan. No, tengo que ir a otro proyecto. Vale. Otro nuevo. Y ahora lo estáis viendo vosotros. Perfecto. Lo pego, me voy un segundo a Figma. Y copio otra vez, ¿no? Sí. Copio como PNG. Chrome. Momento, ahora estoy dando. ¿Dije que iba a ir, que iba a usar el prompt junto a la imagen o sin la imagen? Ya no lo tengo claro. Decídmelo por ahí, porque realmente no lo recuerdo. Ya habría encontraríamos resultados. Me pregunto si encontraríamos resultados diferentes con el super prompt. No, no íbamos a usar captura. No. Dije, usaré la captura en ChatGPT para que me genere el prompt. ¿No? Venga, 10 segundos. No dije, vale, no lo dije, perfecto. Lanzo. Mira, aquí, Tomás, usé el prompt. Es súper, pero tampoco es una Biblia. Y se lo comió. La caja de prompt de Google Studio. Bueno, y aquí estamos haciendo cosas a partir de un diseño y básicamente le estamos diciendo que genere el frontend de un diseño. Pero hice pruebas para crear aplicaciones y está increíble porque bueno, ya lo habéis visto en 1000 vídeos de YouTube. Se pueden utilizar las propias herramientas de IA de Google, las que trabajan con imágenes, con vídeo, con audio, y crear features en esas aplicaciones. Y una de las que hice fue, estoy buscando comprarme unas gafas de luz azul nuevas, como estas. En lugar de ser Ray-Ban, quiero otra marca. Pero claro, quiero ver cómo me quedan. Entonces, me hice como una especie de probador de gafas. Y entonces a la aplicación le dije, activa la cámara, cuando yo te lo diga, cuando le dé permisos. Activó la cámara, yo me hacía una foto en la webcam. Me hacía la foto sin gafas, evidentemente. Y después, con Nano Banana, me añadía una foto que yo o bien subía a la misma aplicación o que yo referenciaba o en una URL o buscando gafas. No, los Now no. No, esas no, otras. No. Deben estar buenas, las Now, pero no me gustan estéticamente. Vale. Yo quiero otras. A ver, aquí, ojito, Claro, aquí, pero fijaros, el prompt debía estar... A ver. A ver.
No entiendo lo del chat de Matías. Vale, fijaros lo que ha hecho. Evidentemente es como un diseño más terminado porque no está usando un diseño sin terminar. Está montando el social proof. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuevo curso disponible. Fijaros que aquí le pone, me habrá escuchado la IA, le pone link a toda la tarjeta. Explora nuestros cursos diseñados, sistemas de diseño avanzado, entrevista con usuarios. ¿Vale? Sí, está mucho mejor que el diseño original. El tema de los eventos también está mejor, de los beneficios. Los eventos... Yo me voy a la panadería. Vale. Aquí la parte social la hizo un poco rara, pero está bien. Puso todas las preguntas frecuentes abiertas por defecto. La tarjeta de los posts también tiene link en todo el... Qué bueno, qué bueno. Madre mía. Y evidentemente el responsive va a funcionar muy bien. Ahí está llegando a un límite. De verdad. Es que... Madre mía, madre mía, madre mía. Las tarjetas están funcionando como... Están muy bien. Qué diferencia a lo que usábamos hace unos meses, ¿eh? ¿Qué hará la IA en el año que viene, por estas fechas? ¿Qué hará? Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Ah, mira, podemos probar aquí en tablet. La pone en sticky. La puedo rotar. Tablet. Me dejó sin palabras. Muy bueno, muy bueno. Bueno, creo que han sido unas pruebas interesantes. A ver, ¿qué pone? El link me gustó que lo añadiera. El link a todas las tarjetas, dices, Tomás, Edith. Aquí, Matías es alguien que está aquí. Bienvenido, Matías, no te había leído. Vale. Dice Tomás, si ajustan el pricing y los tokens, me imagino que un flujo sin Figma, claro. Es que, de verdad, es que es sin Figma. Hay una parte mía que me duele, pero es que es sin Figma. Ya está. A lo mejor, por ejemplo, hay una cosa, vamos a hacer una, como diría nuestro Andy, no me voy a poner como dijo, a hatear, pero una parte de mí puede pensar, vale, esto está muy bien, se puede usar, pero a lo mejor querría hacer algo diferente. Entonces, ¿qué haría yo si no uso Figma en un primer momento? Pues si quiero rediseñar este bloque, sí, lo rediseñaría en Figma Design, procuraría que más o menos guardara la misma anatomía para que no romperlo todo, sino más bien para que lo actualice, y ya le daría un diseño y le diría, mira, la sección con el CTA de regístrate gratis, actualízala con este diseño y ya está. Cosas así. Pero... O también se podría directamente atacar mejor dicho, ojito. Aquí hay una cosa que no me gusta. Yo iba a decir, atacaría directamente a los componentes, pero tiene solamente un componente icons, que en este momento son los iconos que usa,
uno que se llama Layout Content. Layout, a ver, ¿cómo se llama? Layout Components. Mobile button, mobile... Vale, están todos aquí. Yo creo que esto aquí están. ¿No? No, esto es el Navlink. Yo lo separaría. Las secciones... Yo lo separaría. Si lo tuviese, porque si lo quiero iterar a mano, y más con el proceso de aprendizaje que estoy aplicando para actualizarme con el código. Pero bueno, bien, bien, no lo voy a hatear como decía Andy. Sí, repito, Edith, tienes toda la razón, pero las tarjetas que tuviste en el diseño de UXFOMO las hice, me haré cargo rápido. Tomás dice, aunque me gustaría una publicación en LinkedIn súper amarillista que diga, Google AI Studio lo diseñó mejor que yo, estamos acabados. Se llena de hate o de follows, no hay punto medio. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Ese vídeo lo podría hacer con mi nuevo juguete. Esta sí, con esta me vais a ver despertándome por la mañana y demás. Como quiere Tomás. Y sí, un post así estaría interesante. Pero bueno, ya veremos. Bueno, esto está genial. Creo que voy a probar, hoy no, juguete nuevo. Sí, una igual a esa, pero para hacer cosas como me estáis pidiendo. Voy a hacer un template con este mismo flujo que fue simplemente montarme un buen prompt, pero que ya decida ella, la máquina, el diseño. Y wow. Es que estoy convencido que le ponemos un prompt que tenga definidos todos los elementos que tenemos en nuestro portfolio UX y lo hace mejor. Total. Las cosas como son. Lo que pasa es que también lo del portfolio UX yo quería, como sabéis, primero para mí y sobre todo también para incorporar la IA y las herramientas nuevas en mi día a día, ¿no? Pero bueno, madre mía, me dejó un poquito loco esto. Qué bueno. Nada más. Me voy a retirar. Haciendo un café con un corazón en la espuma que no falte. No faltará, Tomás. Lo que pasa es que hay un problema. Yo no tomo el café con leche. Y creo que los cafés que tienen corazones o dibujos en la espuma tienen leche. Conmigo no vas a poder. Pero bueno. Me retiro. Gracias, buen fin de semana y nos vemos el día martes.